El mensaje de hoy, lo admito, es nuevamente un poco provocativo y se hace la pregunta, ¿puedes o debes romper una promesa al diablo? Les diré de dónde viene esto. Yo estaba en unas reuniones de evangelización en otro pueblo hace años y un joven adulto vino a mí, brillante, un joven apuesto, y él dijo, «Pastor, ¿puedo hablar con usted un momento?». Me dijo, «¿Sabe? Siento que el Señor me llama y tengo ganas de entregar mi corazón a Jesús». Dijo, «Pero tengo un problema». Él dijo, «Hace años, cuando yo era un adolescente y escuchaba toda la música del mundo, me metí en algunas de esas bandas diabólicas y comencé a explorar la adoración al diablo». Y él dijo, yo hice un voto al diablo. Dijo, «Yo le prometí al diablo que le serviría y le adoraría si él me daba el éxito y el poder». Y dijo, «Me volví muy exitoso. Tengo un gran trabajo, un puesto de poder, gano mucho dinero y eso hace que mi vida se sienta vacía. Y he estado pensando en mi crianza religiosa, vine a las reuniones, dijo, entonces, ¿qué hago? La Biblia me dice que se supone que debo guardar los 10 mandamientos y no mentir, pero le hice una promesa al diablo. ¿Puedo ser perdonado?». Ahora, antes de responder eso, no voy a responder la pregunta de inmediato, pero esa es la razón. Le dices a los cristianos y a la gente, cumple tus promesas, pero ¿y si le hiciste una promesa al diablo? ¿La cumples? ¿Qué es una promesa? Una promesa es una declaración solemne que asegura que uno hará o no hará algo. Un voto, un pacto, una prenda. Jurar o comprometerse por una promesa de hacer o dar. Es una indicación de algo favorable por venir. Una expectativa. Viene de la palabra latina promittere o pro, adelante. Y eso significa enviar. Estás dando tu palabra por adelantado. Y quiero establecer desde el principio que, especialmente entre los cristianos, tu palabra debe significar algo. Las promesas deben ser cumplidas. Y de vez en cuando tenemos miembros que se encuentran en grandes apuros financieros y dicen, «Bueno, pastor, compré muchas cosas y luego me di cuenta que no tengo suficiente para pagar todas las cosas que compré con mi tarjeta de crédito, así que voy a declararme en bancarrota y decirle a la gente a la que debo dinero que lo siento. He presentado el capítulo 7, 11, 13, 12, lo que sea que presente, y simplemente no pagaré». Ahora me doy cuenta de que, si estamos en un negocio, a veces hay circunstancias imprevistas y decimos, dejaré que el Señor lo resuelva. Pero los cristianos deben ser muy lentos para decir, no vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Los cristianos deben estar entre los más ilustres. La Biblia dice que cumplamos nuestros votos, debemos cumplir nuestras promesas. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Debes mantener tu palabra, no debes mentir, uno de los 10 mandamientos. Deuteronomio 23:21, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y Jesús dijo, Mateo 5:33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero, ¿y si hacemos una promesa imprudente o difícil? Quiero decir, a veces cuando somos jóvenes prometemos cosas y algunas personas hacen votos y luego se dan cuenta de que fue el mayor error de su vida. Quiero decir que tan importante es cumplir cada promesa. Saben, hay un pasaje, y deberían leer el Salmo 15, no es muy largo, es uno de los grandes salmos de la Biblia. El Salmo 15 comienza haciendo la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y enumera algunas de las características de los redimidos. Y allí en el versículo 4 dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso significa que haces una promesa que va a ser muy difícil de cumplir, te hará daño cumplirla, pero la cumples porque lo has hecho.
¿Alguna vez has hecho una promesa y sabías que iba a ser muy difícil cumplirla, pero dijiste, di mi palabra? Y esa gran generación solía decir que la palabra de un hombre valía. Mi padre solía hacer tratos multimillonarios con un apretón de manos. Y lo hacía si era alguien en quien confiaba o un amigo decía, haremos el papeleo más tarde, tenemos un trato, porque la palabra significaba algo. Amén. ¿Conocen la historia en la Biblia de Jefté, uno de los jueces famosos? Y él iba a llevar a los hijos de Israel a la batalla contra un enemigo, el pueblo de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Se preguntarán, ¿por qué dijo eso? Bueno, ellos, ya saben, hacían muchas ofrendas de sacrificio, ofrecían cabras, ovejas, vacas y animales limpios al Señor. Y cuando dijo que vino a su casa, eso significaba su propiedad y probablemente tenía una casa con un granero y un área cercada y ganado. Yo solía tener cabras. Cuando llegaba a casa, salían a recibirme. Y cada vez que tu vaca te ve venir, piensa que tienes comida y viene. El pastor Ross y yo estábamos visitando a algunas personas en Texas. Él se puso un poco nervioso mientras el ganado comenzó a perseguirnos como una estampida. Solo pensaron que teníamos seno en la parte de atrás. Así que salen a tu encuentro. Pero Jefté nunca soñó, cuando volvió a casa victorioso de la batalla con los amonitas, que la primera en salir a la puerta sería su hija, con la pandereta. Ahora, creo que la mayoría de nosotros aquí diría, oh, Señor, sabes que no quise decir eso. Oh, eso no cuenta. Pero cuando vio salir a su hija, venía a su casa diciendo, Señor, me diste la victoria, hice una promesa, voy a cumplir mi promesa, voy a mirar con mucho cuidado cualquier cosa que salga de mis puertas primero. Y cuando entró en su casa, la familia vio que su hija salió corriendo. Él esperaba que fuera uno de los animales de corral. Y dijo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella dijo, Padre, déjame ir a despedirme de mis amigas y llorar mi virginidad y luego cumplir tu voto. Ahora, mucha gente piensa, ¿eso significa que ofreció a su hija en holocausto? No, eso va en contra de uno de los mandamientos. Pero ellos tenían una regla que ustedes conocen. Por cierto, todo varón que naciera debía ser ofrecido al Señor, pero se ofrecía un sacrificio en lugar del humano. Dios no creía en el sacrificio humano. Lo que hizo fue que trajo a su hija como Ana trajo a Samuel, trajo a su hija al santuario para servir ante el Señor. Leemos en el Nuevo Testamento acerca de Ana en el templo con Simón. Dice que ella sirvió al Señor 80 años desde su virginidad y nunca podría casarse. Ella dijo, dame 30 días para llorar mi virginidad, no su muerte. Ella era su única hija, él no tendría descendencia. Y si por si acaso aquellos de ustedes que pensaron que él iba a quemar a su hija, no sucedió. Pero cumplió su promesa. Eso fue duro. Ahora dejaré que hablen con el Señor sobre si eso estuvo bien o mal. Solo les digo que se tomaban en serio sus promesas. Entonces, ¿no deberíamos nosotros hacerlo también? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Les cuento un hecho asombroso. El ser humano más anciano en los tiempos modernos que conocemos fue una dama en Francia, Jeanne Calment. Murió a los 121 años y 160 días. Ahora, hay una historia de fondo interesante. Tengo su foto en alguna parte, la vamos a poner en la pantalla, la verán y parece que tiene 121 años. Y ella tiene su récord mundial Guinness. Mucha gente dice, oh, sí, tengo 200 años, e investigan un poco y solo tienen 90. Entonces, realmente investigaron y descubrieron que ella sí. Y en ese momento, creo que cuando obtuvo su certificado, era la persona más anciana del mundo. Todavía no había llegado a 121, fue mucho más allá del promedio. Y cuando tenía 90 años, uno de sus vecinos, que era abogado, tenía un bonito apartamento en el que había estado durante años. Ella creció en una familia adinerada. Eran dueños de una compañía de cortinas y él dijo, mira, Jeanne, si deseas, si me dejas hacerme cargo de los pagos de tu departamento, te daré dinero. Olvidé cuál era la cantidad exacta. Por el resto de tu vida, cada mes, si me lo cedes a mí. Y ella pensó que era un trato bastante bueno.
Así que se dio el apartamento a este abogado. Luego ella vivió otros 32 años y le tuvieron que seguir pagando luego de que él murió. Ella lo sobrevivió. Pero la familia dijo, bueno, hicimos una promesa, no teníamos idea. Y Gian, al comentarlo, dice, sabes, a veces en la vida haces malos tratos. Tuvieron que pagarle. Ella vivió 121. Dios tiene sentido del humor, ¿no es cierto? Pero cumplieron su promesa. Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Oswald Chambers dijo, es mejor correr el riesgo de ser considerado indeciso que prometer demasiado rápido y no cumplir. Tómate tu tiempo, piensa antes de tomar decisiones importantes como esa. Entonces, ¿puedes romper una promesa hecha al diablo? ¿Y si una persona hubiera vendido su alma? Antes de responder, quiero leerles algo. Vayan en sus Biblias a 2 Crónicas 33. Este es alguien que, en el exterior, parece que vendió su alma. Su nombre era Manasés. No voy a leer toda la historia, sino que empezaré con el versículo 1. Manasés, esto es 2 Crónicas 33, versículo 1, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Su padre era Ezequías, buen rey. El padre probablemente había almacenado muchas oraciones en el cielo por su hijo. Ezequías sabía que no iba a vivir mucho tiempo. 2 años antes de que naciera Manasés, Dios le dijo a Ezequías, vas a morir. Y oró, lloró, y Dios hizo un milagro, hizo que el sol retrocediera. Le dijo a Ezequías, te doy 15 años, porque le dijeron que era enfermo terminal. Pero dijo, te doy 15 años más. Eso no es tan malo. Así que sabía que tenía un tiempo limitado y oró por un hijo. Hizo todo lo que pudo para tratar de ser un buen ejemplo, pero cada uno tiene mente propia. Y la forma en que se fue Ezequías, ya saben, algunas personas dejan la iglesia y otras lo hacen con gusto. Manasés, disculpen, salió de la iglesia con gran entusiasmo. Cuando tenía 12 años, se convirtió en rey y reinó 55 años. Fue el rey con el reinado más largo de Israel o de Judá. ¿Les gustaría tener el mismo presidente 55 años? Eso no pretendía ser un comentario político. En Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos, donde los paganos adoraban a sus dioses, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos, y a todos estos dioses paganos del zodiaco, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, ofreció a sus hijos en sacrificio a los demonios. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Estaba totalmente metido en las artes diabólicas. Quiero decir, ¿qué no hizo? Eso era todo. Parece que hizo un trato con el diablo. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida, un ídolo, que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Así que, el versículo 9, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Recuerden que ellos fueron expulsados por su maldad, estas naciones paganas. Él hizo cosas peores. Y ya saben, lo que hace un líder a menudo lo hace la gente. Y habló Jehová a Manasés, Dios es tan paciente, y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Habló a través de Isaías. ¿Saben lo que hizo Manasés? Puso a Isaías en un tronco ahuecado y lo cortó en 2. Él fue quien mató al profeta Isaías. Así que cuando leemos en Hebreos que los fieles de Dios pasaron por fuego, como Sadrach, Mesad, Abednego, y soportaron leones como Daniel, dice, otros fueron aserrados. Está hablando de Isaías, de lo que le hizo Manasés. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Conquistaron Judá y Jerusalén.
Fueron al palacio, arrestaron a Manasés, lo agarraron con ganchos y lo ataron con grillos de bronce. A veces cuando conquistaban a un rey, en realidad le ponían un anillo en la nariz, como se hace con un toro, y lo conducían como un rey conquistado por la ciudad. Y lo llevaron a Babilonia. Y probablemente estén pensando, bueno, recibió lo que merecía, hasta nunca. Si tú y yo estuvimos a cargo, mucha gente no lo lograría porque no les daríamos una segunda oportunidad. Creeríamos que fueron demasiado lejos y cometieron el pecado imperdonable. Mas luego que fue puesto en angustias, evidentemente en Babilonia, lo pusieron en el calabozo y tal vez lo atormentaron de alguna manera, oró a Jehová su Dios, humillado. Y no solo humillado, sino humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, es decir, Ezequías, David. Y habiendo orado a él, y él es con mayúscula, ese es Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración, habiendo no solo perdonado su pecado, sino que lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y si siguen leyendo, dice el versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Es una de las conversiones más radicales de la Biblia. Pasó de estar totalmente entregado al diablo a reedificar el altar del Señor y derribar los lugares altos o los altares y cosas que él puso en el templo. Quiero decir, pero él practicó la brujería, la adivinación, el espiritismo, consultó médiums, hablando con los muertos, adorando al zodiaco, hizo todo lo diabólico que puedan imaginar y aún así el Señor lo salvó. Te enseña a ti y a mí la lección de que debemos tener mucho cuidado de dar por perdido a alguien. Dios es paciente con nosotros, no está dispuesto a que ninguno perezca, Él es tan paciente con nosotros. Entonces, ¿puedes romper una promesa hecha al diablo? Bueno, realmente lo que se está preguntando ¿es ese el pecado imperdonable? Si haces voto de dar tu vida al diablo, no dice que lo sea. ¿Es pecado hacer una promesa que no cumples? Sí. ¿Dios perdona el pecado? Sí. Saben, había una ley en la antigüedad que cuando un amo compraba un esclavo de otra persona, asumía la responsabilidad de todas las obligaciones de ese esclavo comprado. Entonces, si vienes al Señor y has estado viviendo como el diablo, e incluso puedes haberle hecho algunas promesas idiotas, pero vienes tal como eres, Jesús dice, pagaré tu promesa, pagaré por tu pecado. Quiero decir, obviamente, si dices, bueno, no, una vez que le haces una promesa al diablo no puedes ser perdonado. Bueno, no tienes otras opciones, estás perdido. Pero eso no es lo que estoy leyendo en la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que cree en Él, cualquiera que sea su pecado, si lo lamenta y se arrepienta como Manasés, Dios puede perdonarlo. Eso no es para juzgar lo malo y peligroso que es hacer un voto imprudente, sobre todo al diablo. Porque alguien le prometería algo al diablo. Tienes que saber que no trama nada bueno. Él no quiere lo mejor para ti. Además, ¿de qué sirve si te diera el mundo entero si pierdes tu alma? Pero 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Saben, cuando algunos de los inmigrantes bajaban del barco en la ciudad de Nueva York, siempre había suficientes estafadores para decir, «Sabe, me alegro mucho de que hoy sea su día de suerte. Da la casualidad de que soy dueño del puente de Brooklyn y he ganado todo el dinero del peaje que creo que alguna vez vaya a necesitar y voy a venderle el puente». Se sorprendería de cuántas veces se vendió el puente de Brooklyn a inmigrantes incrédulos, con un trato que nunca creerían. Mire, aquí tengo la escritura, soy dueño del puente de Brooklyn. Más tarde descubrirían que el tipo no era dueño del puente de Brooklyn, no podía venderlo. El diablo no te posee, no eres dueño de ti mismo. Has sido comprado por un precio, eres propiedad de Jesús. Esa venta que le hiciste al diablo es nula y sin efecto porque ni siquiera tú eres dueño de ti mismo. No tienes derecho. El único que te posee es el Señor. Él tendría que aprobar la venta. Saben, hay una ley en la Biblia que dice que un niño
hijo o hija en una familia, mientras estuviera en la casa de su padre, incluso la esposa no podía hacer un voto sin la aprobación del padre. ¿Sabían eso? Números 30, versículo 5, mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Entonces, en la familia, el padre tenía que aprobar el voto, porque estaban sujetos a su autoridad. Ni siquiera tienes derecho a entregarte al diablo, entonces, ¿tienes que cumplir una promesa al diablo? Es nula y sin efecto, no importa, no tenías derecho. ¿Ves lo que estoy diciendo? Es que hoy en día hay muchos estafadores que buscan los títulos de propiedad de las personas para sus casas y en realidad están pidiendo préstamos contra las casas de otras personas y las personas que pensaron que su casa estaba pagada descubren que hay un préstamo en contra porque algún ladrón por ahí fue capaz de arreglárselas con el papeleo. Y no te perteneces. Entonces, ¿puede Dios perdonar a los que no cumplen sus promesas? Bueno, esperemos que sí. ¿Los hijos de Israel rompieron una promesa? Dios les habla desde la montaña, les da los 10 mandamientos. Ellos escuchan, dicen, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Hicieron un pacto, hicieron un voto, hicieron una promesa a Dios, pero ¿qué pasó? Moisés subió para obtener la transcripción escrita y antes de que regresara estaban quebrantando prácticamente todos los mandamientos. Entonces, ¿significa eso que los desechó de ser su pueblo? Ahora, Dios es extremadamente paciente. Mateo 26, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él como que hizo una declaración pública. Le está prometiendo a los otros discípulos, nunca romperé mi voto. ¿Cómo le fue a Pedro en 24 horas? El diablo le mostró lo débil que era. Y no solo negó al Señor de manera cobarde, lo hizo con juramentos y maldiciones. ¿Perdonó Jesús a Pedro? Hubo consecuencias. Saben, Pedro había hecho un voto. Si leen los diferentes evangelios, el voto de Pedro, lo hice anoche, revisé los 4 casos en los que hizo esta promesa y en un lugar dijo, iré a la muerte contigo. ¿Murió finalmente Pedro por Cristo? Lo hizo. E incluso después de la resurrección, Jesús le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas más que estos? Porque lo que Pedro había hecho fue, Señor, incluso si todos estos tipos te abandonan, yo no te voy a abandonar. Y Jesús dice, bueno, ¿me amas más que estos? Pedro ya ni se quería comparar más. Dijo, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Y así fue como tuvo que confesar completamente y arrepentirse de sus pecados. Así que no quiero decir, sí, Dios perdona a los que no cumplen sus promesas. Así que chicos, vayan y rompan todas las promesas. Es un pecado, es algo serio. Así que no se confundan con esto. Dios espera que seamos los mejores cumplidores. Los cristianos deben ser los mejores cumplidores de promesas del mundo, guardando nuestros pactos y nuestros votos. Y si alguno de ustedes está casado, ese es uno de los tipos de pacto o voto más importante. Y saben lo que dice la Biblia sobre el matrimonio. Jesús dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. No hay causa de divorcio, salvo la causa de fornicación. E incluso eso no tiene que ser motivo. Puede haber perdón y reconciliación. Y si eres cristiano, has tomado votos bautismales. Esas son promesas a Dios. Vemos que algunas personas no lo toman muy en serio, creemos que eso significa que no tenemos que tomarlas muy en serio. Dios los registra en el cielo como importantes y debemos tomar esos votos en serio. Pero me alegro de que Dios perdone los votos. Saben, hay una historia interesante en la Biblia, en Hechos 23, cuando arrestaron a Pablo y él estaba en una cárcel romana, los romanos lo estaban protegiendo, los judíos querían matarlo. Y el sobrino de Pablo le dio aviso. Él dijo, hay 40 hombres que han hecho un juramento de que no volverán a comer ni a beber hasta que hayan matado a Pablo. ¿Recuerdan haber leído eso? Y siempre me pregunto qué pasó con esos tipos porque Pablo escapó de Jerusalén. Y pasaron los años, todos murieron de hambre y sed. Hay que tener cuidado con hacer un voto como ese. Ahora lo admito. Recuerdo haber hecho una promesa realmente tonta.
Estaba parado en el camino. Sí, hice un voto que rompí. ¿Cuántas veces? Estaba parado en la carretera, cruzando el país de aventón. Ni siquiera recuerdo dónde estaba, pero recuerdo que era un lugar muy solitario y todos pasaban conduciendo y pensé, me voy a morir aquí, nadie me va a dar un aventón porque estoy en medio de la nada y no tengo con quién hablar sino conmigo mismo. Y yo era un cristiano bebé, así que oraba para que todos los autos me recogieran. Pasaban las horas, estaba parado allí tratando de conseguir un aventón. Estás tan cansado, tienes hambre, quieres salir de este lugar. Dije, oh Señor, no sé cómo es posible que a esta gente no le importe. Estoy aquí rogando por un aventón, los veo en sus autos y camiones, tienen mucho espacio, no hay nadie más ahí, van en mi dirección, no les va a costar nada. ¿Cómo es que no se detienen y me llevan? Nunca se me ocurrió que me veía bastante desaliñado en ese entonces, y dije, Señor, si alguna vez consigo un auto, prometo que recogeré a todos los que pidan aventón que vea. Ahora, cuando lo dije en serio. Pensé que si hacía eso era todo lo que Dios estaba esperando, que le prometiera, Señor, no haré lo que ellos están haciendo. Si me das un auto, te prometo que recogeré a todos los que me lo pidan. Por supuesto, conseguí un aventón. Y recuerdo ese voto y cuando conseguí mi primer auto, un Volkswagen Escarabajo, traté de recoger a cada persona que vi si iba en la misma dirección. A veces serían como 3 chicos, una dama, un perro. Traté de llevar a todos y saben que a medida que pasaba el tiempo y mis autos mejoraban, empecé a pasar por alto a un par de personas, aquí y allá. Y miraba el reloj o comenzaba a racionalizar y decía, bueno, solo voy a salir en la próxima salida. Ese es un mal lugar para dejarlos. Están mejor donde están ahora. Y comencé a racionalizar. Y pensaba, ya saben, este auto nuevo tiene una tapicería bastante nueva. Se veía un poco desaliñado y su perro. Ya no llevaré a nadie con perro. Y sí, todavía recojo a los que necesitan un aventón. Pero dije, Señor, tienes que perdonarme. Porque ese fue un voto imprudente. Y si alguna vez haces una promesa imprudente, como esa, y ahora me miran con los ojos entrecerrados, Doc, ¿cómo es que no estás cumpliendo esa promesa? Permítanme leerles algo del libro El Camino a Cristo, página 47. Muchos dicen, ¿cómo me entregaré a Dios? Deseáis hacer su voluntad, mas sois moralmente débiles, esclavos de la duda y dominados por los hábitos de vuestra vida de pecado. Noten, vuestras promesas y resoluciones son tan frágiles como telarañas. ¿Cuántos de ustedes han hecho propósitos de Año Nuevo? Una especie de promesa a ti mismo. ¿Y cuánto dura? Dicen que el 70% de las resoluciones de Año Nuevo se abandonan en 15 días. El conocimiento de vuestras promesas no cumplidas y de vuestros votos quebrantados debilita la confianza que tuvisteis en vuestra propia sinceridad y os conduce a sentir que Dios no puede aceptaros. Mas no necesitáis desesperar. Como Pedro, todos tenemos que decir, Señor, tú sabes que te amo. Sí, te negué. Fallé, pero salió y lloró amargamente, se arrepintió de su pecado. Y necesitamos arrepentirnos de nuestra promesa rota, pero luego confiar en que Dios perdona. ¿Pueden decir amén? Antes bien, sea Dios veraz, Romanos 3:4, y todo hombre mentiroso. Dios es veraz. Ahora, nuestras promesas, gracias a Dios, nuestras promesas no son como las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las mejores. ¿Cuántos de ustedes revisan de vez en cuando su puntaje de crédito? Saben, pasaron muchos años cuando escuché a todos hablar de cuál es su calificación crediticia. Esto mejorará su calificación, verifique su calificación crediticia, ofrecemos tarjeta de crédito y todo eso. Y yo no tenía idea de cuál era mi calificación crediticia. No estaba preocupado por eso, porque pagaba todas mis cuentas. Pero ni siquiera miraba. Finalmente un día, porque tenías que pagar para ver, tenía que encontrar una manera barata de averiguar cuál es mi crédito. Finalmente, el banco dijo, gratis. ¿Quieres saber cuál es su calificación crediticia? Así que hice clic, descubrí cuál es mi calificación crediticia y afortunadamente todavía estamos bien. Seguramente lo estamos porque recibimos muchas ofertas de compañías de tarjetas de crédito para registrarnos. Ya saben, dicen que una calificación crediticia perfecta es 850. Recuerdo que una vez compré un automóvil y realizaron una verificación de crédito. Le pregunté a la gente y dije, ¿alguna vez se ha topado con un 850? Dijo, no, nunca. Nunca he conocido a nadie con una puntuación perfecta. Dije, bueno, ¿cómo se obtiene una puntuación perfecta? Dijo, no sé, he conocido a algunas personas con puntajes realmente altos.
Dios tiene una calificación crediticia perfecta. Él nunca rompe sus promesas. Su palabra es buena. Pueden leer en el Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios nunca rompe sus promesas. Escuchen esto. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Piénsenlo, ¿por qué los humanos a veces rompen sus promesas? ¿Prometí dinero? No lo tengo. No pueden. Alguna vez Dios tiene un problema y dice, sé que lo prometí, pero simplemente me quedé sin dinero. Ahora no puedo pagar. ¿Dios alguna vez tiene ese problema? U otra razón por la que es posible que las personas no cumplan sus promesas es que prometen algo de lo que no estaban al tanto de lo que iba a suceder, de cómo iban a cambiar las circunstancias. ¿Alguna vez Dios dijo, no lo vi venir? ¿Lo hace? No, lo sabe todo. Así que tiene todos los recursos, sabe todo lo que va a pasar, porque Dios alguna vez haría una promesa que no podría cumplir. Piensen en cualquier razón por la que un ser humano pueda incumplir una promesa, eso nunca se aplicará a Dios. Entonces, cualquier promesa que Dios haga, Él la va a cumplir. Pero al igual que con los contratos humanos, algunas de las promesas de Dios tienen condiciones. Algunas promesas se dan con condiciones. Pero Dios nunca deja de cumplir su palabra. Permítanme darles un par de versículos más sobre esto. Josué 23. Josué es un anciano que llama a Israel antes de morir. Versículo 14, Josué 23:14, y he aquí que yo estoy aquí para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. No ha faltado ninguna de ellas. Todo lo que dijo que le sucede a Israel sucedió. Pueden leer un pasaje similar. Primera Reyes 8:55 dice, y puesto en pie, bendijo a toda la congregación, creo que es Salomón, de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra. ¿Qué dice? Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Saben, si miran hacia atrás algún día en la eternidad, verán que Dios nunca ha roto ni una promesa. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que pueden contar con la promesa de Dios. Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es rey y no puede faltar a su palabra. Puedo pensar en al menos 3 veces en la Biblia que los reyes terrenales hicieron promesas que no querían cumplir. Saben, Herodes en esta fiesta de cumpleaños le dijo a su hijastra, ella salió, se movió y dio vueltas, que él le daría cualquier cosa que ella pidiera, hasta la mitad de su reino. Y ella no sabía qué pedir. Pensó que diría, oh, ya sabes, quiero un vestido nuevo o un carruaje nuevo o algo así. Él está tratando de ser de gran corazón para todos los invitados. Lo que sea que quieras tener, la mitad de mi reino, ¿qué quieres? La madre dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Oh, él no lo vio venir. Herodes arrestó a Juan a instancias de Herodías, pero pensaba que era un profeta. De hecho, lo escuchaba en su celda de vez en cuando. Pero él había hablado y su palabra era ley. Y si un rey rompe sus promesas, nadie las va a respetar. Juan perdió la cabeza. El rey Asuero emitió una ley que todos los judíos debían ser atacados en un día determinado. Y luego su esposa le dio un golpecito en el hombro y dijo, cariño, soy judía. Y pensó, oh, bueno, emití una ley, no puedo cambiar esa ley, pero esto es lo que haremos. Haremos otra ley para que puedas atacar a tus enemigos primero. No podía cambiar su ley. Y el rey Darío hizo una ley que si orabas a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a él, irías al foso de los leones. Luego dijeron, ¿sabe? Daniel está violando su ley. Oh, no me di cuenta de lo que ustedes estaban haciendo. No podía. Dijeron, ninguna ley de los medos y los persas puede ser cambiada. Y si eso es cierto de la ley de los medos y los persas, ¿qué piensan de la ley y las promesas de Dios? Él no va a romper sus promesas. Ahora, con eso en mente,
Por supuesto, Daniel fue al foso de los leones y sobrevivió porque el rey tenía que cumplir su palabra. Con eso en mente, ¿cómo debemos sentirnos acerca de las promesas de Dios? La Biblia nos dice que su palabra está llena de preciosas y grandes promesas para que por medio de ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. La Biblia está llena de maravillosas promesas. ¿Cómo aprovechar las promesas de Dios? Saben, hice una lista, creo que acabo de escribir 16 y algunas de mis favoritas, de las promesas de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿conocen esa? Todo aquel que en él cree no se pierda. No temas porque yo estoy contigo, siempre te sustentaré. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Esa es una promesa. Tengo toneladas de promesas aquí que Dios me ha hecho a mí. Todas estas promesas son promesas que me ha hecho. Pero, ¿cómo es que tanta gente no experimenta el beneficio de las promesas de Dios? Hay condiciones. Algunas personas, Él ha prometido que todo aquel que cree en Él no perecerá. ¿Notan la condición? Tienen que creer en Él. Deben pedírselo. Así que ahí está la clave. Glenn Kuhn solía hacer estos programas. Habló sobre el ABC de la oración. La A es pedir, la B es creer, la C es reclamar. Así que una cosa es creer en sus promesas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Romanos 4:20, y esto estaba en nuestro versículo para memorizar, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Creen eso? Dios es capaz de realizar lo que ha prometido. Muy bien, ¿prometió Dios que puede salvar a los que se volvieron hacia Él? Entonces, ¿puede salvarte a ti? Si el sacrificio de Cristo tiene suficiente poder para cubrir los pecados de todo el mundo, ¿tiene suficiente para cubrir los tuyos? Si el Señor tiene suficiente poder para salvar del pecado a alguien, ¿no tiene el poder para salvar del pecado a todos? Pero muchos de nosotros dudamos si lo vamos a lograr. No duden. El pueblo de Israel que dudaba que Dios pudiera llevarlos a la tierra prometida, no llegó a la tierra prometida. Pero los que creyeron, lo lograron. Todo es posible para el que cree. ¿Cree qué? Las promesas de Dios. Y la Biblia está llena de ricas promesas que Dios nos ha hecho. Hebreos 11:33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Cómo alcanzamos las promesas? Por la fe alcanzaron las promesas de Dios. Ya saben, ese viejo dicho, Dios lo dijo, yo lo creo, ya está. Pides, crees, reclamas. Saben, no puedo evitar preguntarme cuando Sadrach, Mesach y Abednego miraban hacia el horno de fuego y miraban a Nabucodonosor si no se estuvieran preguntando acerca de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dijeron a Nabucodonosor, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Estaban reclamando una promesa que Dios había hecho, y Dios preferiría enviar a todos los ángeles del cielo en su ayuda que dejar que su promesa se derrumbara. 1 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son en Él, sí. En Cristo, Jesús nos ha dado la llave para desbloquear todas las promesas de Dios. Así que tengo más que decir, pero voy a ser breve y directo. Quiero compartir con ustedes solo algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo desbloqueas las promesas de Dios? Pides, reclamas. Saben, a Dios le gusta que le recuerden que ha hecho una promesa. Ya saben, padres, a veces cuando sus hijos dicen, pero lo prometiste. Vaya, ¿no es ese el sellador del trato allí? Lo prometiste. Y dices, está bien, hagamos la historia para ir a dormir. Sea lo que sea, ya sabes, dijiste, te bañas y haremos esto. Lo prometiste, tienes que cumplir. Ahora los padres terrenales quieren cumplir sus promesas. Cuando le recordamos a Dios que ha hecho una promesa, ¿le gusta que le recuerden? Hay muchos ejemplos en la Biblia. Abraham le dijo a Dios, prometiste que mis hijos serían como la arena del mar. Jacob luchó con el ángel.
Y antes de luchar, oró y reclamó las promesas. Dijiste que nos traerías de regreso a esta tierra, y obtuvo esa promesa. Pueden leer cuando Abraham, Isaac e Israel, tus siervos, Moisés está orando. Dios dijo, voy a acabar con esta gente obstinada de cuello rígido. ¿Y saben lo que hizo Moisés? Invocó la promesa de Dios en la cara de Dios. Le dijo, espera un segundo, hiciste una promesa, pero Dios estaba esperando que Moisés hiciera eso. Pero fue a través de la intercesión y la oración que Moisés reclamó la promesa de Dios. Primera Reyes 18:1, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer día, diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Entonces, después de ese largo día en el monte Carmelo, y después de que los profetas de Baal son asesinados, y hay una gran victoria, todavía no llueve. Elías podría simplemente haberse cruzado de brazos y mirado su reloj y observado el cielo, pero ¿saben lo que hizo Elías? Fue y se arrodilló y miró al océano y oró. Dice, lo prometiste. Dijiste, enviaré lluvia. Y él oró 7 veces por la promesa de Dios. Cumplió Dios su palabra. Elías le dijo a Eliseo, con solo hablar como profeta, la palabra del Señor dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Eliseo dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dice a Eliseo, si me ves, cuando me tomen de ti, será así. Esa es una promesa. Así que no apartó los ojos de Elías y vio a Elías subir en ese carro de fuego. Dice, muy bien, prometiste doble porción de tu espíritu. Volvió al río Jordán con el manto de Elías. Él dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Por qué dijo eso? Él dijo, Señor, lo vi. Hiciste una promesa. Y él golpeó las aguas y se separaron como lo hicieron con Elías. Se le recordó la promesa de Dios. Jeremías hizo una profecía. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años y yo os visitare y despertare sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Daniel capítulo 9, él está leyendo la profecía de Jeremías. Daniel se arrodilla y dice, Señor, extiende el rollo. Dice, hiciste una promesa después de 70 años. No mucho después de eso, Babilonia cae y los hijos de Israel se van a casa. Él activó, ya saben, algunos ingredientes y algunas cosas no cobran vida hasta que las activas agregando otro componente. Él activó la promesa de Dios mezclándola con la oración. Y hay muchas oraciones latentes en la Biblia que nunca disfrutarán a menos que las lean y las activen presentándose al Señor a través de la oración. Él quiere que se beneficien individualmente de esas promesas. Puedes leerlas y presentarlas al Señor. Pueden cobrarlas. Es como cobrar un cheque. Y entonces lo presentó al Señor y Dios cumplió su promesa. ¿Saben? Nada más triste que una promesa que no se aprovecha. Y Dios quiere que nos aferremos a sus promesas y lo creamos. Recuerdo haber leído de años atrás, en los días de Lewis y Clark, cuando el ejército estadounidense aún estaba en su infancia, un indio hambriento entró en un fuerte militar de la frontera pidiendo comida. Y le dieron de comer al señor. Y estaba comiendo, entendía bastante inglés y le estaban hablando y notaron que alrededor del cuello tenía algo que no habían visto antes. Era una cinta roja, blanca y azul que sostenía una bolsa de cuero. Y dijeron, ¿qué tienes ahí? Y él dijo, tengo una carta. ¿Qué es lo que es? Él dijo, bueno, no estoy seguro, no sé leer. Y entonces saca este pequeño rollo de su bolsa de cuero. Y es una baja del ejército donde sirvió como explorador luchando contra la guerra revolucionaria para el general George Washington, con una pensión para mantenerlo por el resto de su vida. Así que aquí está en un fuerte, mendigando, y le dijeron, hombre, puedes tener toda la comida que quieras porque tienes una pensión regular, no necesitas rogar, llevas en el cuello esta promesa del presidente y te estás muriendo de hambre. Hay mucha gente en el mundo que está luchando tanto porque no está aprovechando las promesas que nuestro rey nos ha hecho. Un capitán estaba contando una historia de una vez que estaba navegando por aguas no muy lejos de Cuba. Oyeron el grito de hombre al agua. Ahora bien, esto es allá en los días en que no había lanchas a motor. Eran barcos a vela y tratar de detener esos grandes barcos era como detener un tren. Simplemente no se puede.
Ya saben, el agua era demasiado profunda para tirar el ancla y para cuando arriabas las velas y soltabas el bote, estabas a 5 millas del hombre que cayó por la borda y con frecuencia se ahogaba. Y escucharon el grito de hombre al agua y todos estaban entrenados en lanzar las sogas salvavidas. Si estabas en un barco en ese entonces, tenías una cuerda enrollada que siempre estaba lista en la popa del barco. Y tan pronto como veías que alguien caía por la borda, a veces alguien se caía del aparejo o lo que sea, debías gritar hombre al agua. Quienquiera que pudiera llegar a la popa lo más rápido posible agarraba el rollo. Estaban entrenados para lanzarla. Se desenredaría lo más lejos que pudiera. Con suerte el hombre podría agarrar la cuerda. Si la cuerda se soltaba, el bote se iba, especialmente si estabas en aguas infestadas de tiburones. Había pocas posibilidades si estabas en una tormenta o en aguas frías. Estaba leyendo otra historia. Volveré a esta, pero me distraigo. Justo esta semana estaba leyendo acerca de las personas que pasaban por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes, y el aparejo estaba lleno de hielo y era una tormenta, y ordenaron subir el aparejo para traer las velas. Y era casi una sentencia de muerte porque el barco se balanceaba y estaba muy resbaladizo. Y esos marineros sabían que si caían por la borda no harían ningún esfuerzo para dar la vuelta en la tormenta. Simplemente no podían hacerlo. Y 3 hombres cayeron mientras trataban de desplegar las velas, y un primer oficial seguía ordenando a otros que subieran por las cuerdas. Tienes que ir, todos vamos a ir a tierra y estrellarnos a menos que subas por las cuerdas. Así que este otro hombre, de regreso a Cuba, cae por la borda, gritan hombre al agua. Alguien corre a la popa y tira la cuerda y la cuerda se va y el tipo nada hacia ella y la agarra en el último minuto. Y los jalan lentamente. Tienen miedo de que si jalan demasiado rápido, se le escapará de las manos. Pero el barco ya los está arrastrando como un esquiador acuático. Así que lo jalaron lentamente y lo subieron al barco. Y el capitán dijo que le tomó 4 horas lograr que soltara la cuerda. Cuando finalmente soltó la cuerda, había apretado la vieja cuerda de cáñamo con tanta fuerza que partes de la cuerda estaban incrustadas en su piel. Saben, Dios ha hecho muchas promesas que tienen que ver con tu salvación. Y no solo necesitas creerlas, necesitas aferrarte a ellas, porque el diablo hace todo lo que puede para hacernos temblar, para sacudir nuestra fe en las promesas de Dios. Él no quiere que creas, no quiere que leas, no quiere que lo sepas, porque quiere que te mueras de hambre. Y Dios está diciendo, tienes que conocer esas promesas, reclamarlas, a ver si puedes confiar en mí. La salvación se basa en las promesas de Dios. Amén.